Espero que estén bien en medio de todo. Yo no sé, y lo que viene es una metáfora simplemente, ¿no? ¿Qué es peor? ¿El coronavirus o el morenovirus? Y no precisamente el señor licenciado Moreno. Él como cabeza visible de un gobierno fallido, un gobierno infestado e inundado por la corrupción, por la ineptitud y por la voluntad circunscrita de un grupo económico poderoso, inexpugnable, y que se ha vuelto este momento el factotum de la vida nacional, lo cual no tiene nada, absolutamente nada que ver con la democracia. Lo siguiente es una lectura para el ministro de Economía, Richard Martínez. Ministro, ministro mientras lo siga siendo para actuar como verdugo de los ecuatorianos. Tenemos derecho y usted tiene la obligación, ministro, de contestarnos las siguientes preguntas. Primero, ¿por qué no muestra a los ecuatorianos los contratos de deuda externa que usted ha suscrito y que ha pagado? Obviamente, que parece ser su prioridad, el pago de la deuda, cuando literalmente ningún país en el mundo lo está haciendo. Y aun cuando usted diga que esta crítica le hacen los demagogos, yo de eso no tengo un pelo. Demagogo soy demasiado franco, sincero, a veces hasta imprudente. Así que a mí no me venga a decir demagogo. El demagogo es usted. Usted es un mentiroso. Su prioridad son los banqueros y dentro de ellos los tenedores de los bonos 2020. En Argentina y en cualquier otro país, señor Martínez, los contratos de crédito externo y de deuda se muestran a la luz del día. No hay por qué ocultarlos. Siga el ejemplo del país argentino, con un gobierno socialista del señor Fernández, verá. Segundo, señor ministro de Economía, ¿por qué? Y también le pregunto por cuánto. Usted contrató asesoría de deuda con el grupo Lazard Frères, sería diciéndolo en francés. Grupo que cobra entre el 0,5 y el 1% de la cuantía a pagar. En 18.000 millones de dólares, que es el saldo de la cuenta a pagar, de deuda incluida a los usureros de los bonos. Saquemos el 0,5 o el 1%, es un dineral entre 90 y 180 millones de dólares. ¿Por qué contrató usted? Si se supone, señor ministro, que usted, como ministro de Economía, como profesional de esta materia, debe saber, pues no, de pe a pa, cómo se articulan, cómo se diseñan, cómo se negocian. Le pongo un ejemplo. En la década 80, tres del Frente Económico del gobierno de entonces, el señor Dajic, el señor Suet y el señor Emanuel, viajaron ellos, sin asesores, a los Estados Unidos de Norteamérica, al Fondo Monetario Internacional, y no solamente que negociaron la deuda o la renegociaron, sino que trajeron dinero, sin ninguna asesoría, salvo, obviamente, su preparación académica en altos centros superiores del primer mundo, sin duda. Otra pregunta, señor Martínez. ¿Cuánto paga usted a los bufetes de abogados, que son otro platal, para que se encarguen de la parte jurídica de la deuda? ¿Y qué parte jurídica de la deuda si hasta este momento no vemos ninguna reestructuración? Entonces usted está pagando en vano a los abogados, tanto internos como internacionales, porque no vemos ningún replanteo de la deuda externa, ninguno. Otra pregunta, señor Martínez. Ya se la hice. ¿Por qué usted, como ministro de Finanzas, necesita, con altos honorarios y altos pagos,
asesorías. ¿Por qué razón? Y encima de que usted debería ser el capitán exclusivo y excluyente del manejo de la deuda externa, pero no lo es. No sé si por inhabilidad, por incapacidad, o simplemente porque no sabe lo que tiene en manos. ¿Por qué razón usted se deja revolcar, humillar? ¿O por cuánto? Se lo pregunto. Nombrándole por parte del presidente de la República que todo firma, él no entiende nada. Una comisión de 4 aparentes expertos. ¿Qué expertos ni qué 8 cuartos? Son los mismos que han venido, ¿no es cierto?, diseñando hostilizarle, revolcarle, aplastarle más al pueblo ecuatoriano con impuestos. Un señor Vicente Albornoz, que funge como director de este grupo. Un señor Augusto de la Torre, de ingrata recordación para los ecuatorianos, fue ministro, fue gerente del Banco Central de Bucaram. Insisto, ante sus ojos y con su autorización, salían los sacos de yute de las bóvedas del banco con dirección al Palacio de Gobierno. Un señor Fausto Ortiz, y en último momento, un señor o el señor Manuel González, residente en los Estados Unidos de Norteamérica y empleado de los bancos de la Reserva Federal, lo cual le convierte al señor González en parte interesada y no imparcial. El susodicho señor, incorporado a última hora, Manuel González, acaba de presentar su informe de asesoría por la que deben estarle pagando. Lo mismo que a De la Torre, lo mismo que a Albornoz, lo mismo que a Ortiz, entre otros. Al señor González habrá que averiguar y contéstenos usted cuánto le paga por este informe que gracias a la acuciosidad y a la investigación del secretario del Foro de Economía y Finanzas ecuatoriano, el economista Marco Flores, nos venimos a enterar que el informe del señor González, que vive en los Estados Unidos, es la reproducción, mire que no estoy hablando de plagio, palabra muy fuerte, la reproducción literalmente textual del sesgado diagnóstico hecho sobre el Ecuador económico por el Barclays Bank, servicios financieros internacionales con matriz en Londres, y una entidad varias veces investigada y procesada por administrar dineros de oscura procedencia. El señor Manuel González reproduce, porque luego del señalamiento del economista Flores y del Foro de Economía, me he dado el trabajo arduo, porque no soy un experto ni un fluido en la lengua inglesa, de comparar las 24 páginas del informe del Barclays Bank con el informe del señor González. Y sí, no hay duda, es una reproducción literal y casi fiel. Casi fiel. ¿Qué es lo que recomiendo a esta corporación de la usura? Así la llamo yo, sin pelos de la lengua. El Barclays Bank y, por supuesto, el informe de González. Pues primero que hay una distorsión de las cifras. La deuda externa ecuatoriana no son 52 o 55 mil millones de dólares, son cerca de 65.000, porque hay otros pasivos que usted no toma en cuenta, ni el Barclays toma en cuenta. Señor González, hay distorsión de las cifras. Hay una distorsión de la carga tributaria en el Ecuador. Una distorsión. Usted la rebaja, el Barclays la rebaja, para que nos sigan agobiando con más tributos a los ecuatorianos. Lo que piden es más impuestos. Lo que pide el señor González y el Barclays Bank es lanzar a los trabajadores, a los empleados y a los dependientes a la desocupación y a la calle. La reducción del salario en el Ecuador, el aumento del IVA, impuesto al patrimonio, y esto es lo peor, es un impuesto perverso. Casi ningún país en el mundo lo tiene.
porque apunta a perjudicar el ahorro de los ecuatorianos, el ahorro de las familias, el ahorro intergeneracional, lo cual es un derecho casi humano, derecho fundamental que no puede ser violado. Está recomendando el señor González, léase el Barclays Bank, ¿no es cierto?, un impuesto al patrimonio. No hay en este informe ninguna política de reactivación de la economía para el crecimiento económico, que es la prioridad que debiera tener un gobierno sensato. Ninguna reestructuración de la deuda, ninguna. Eso es lo último y escandaloso del frente económico del señor presidente de la República, Lenín Moreno, que no entiende absolutamente nada. No entiende absolutamente nada. El Ecuador tiene, voy a referirme a una frase del derecho romano, un subiúdice, un alieni iuris, una criatura que todo lo que le ponen a firmar, firma, tengo entendido que sin leer y peor entender. El informe del economista, residente en Estados Unidos, empleado y funcionario de la banca de la Reserva Federal, lo cual le inhabilita para ser consultor económico en el Ecuador, le inhabilita éticamente, ha emitido ya este informe que estamos cuestionando hoy día. Un abrazo para todos. Hasta mañana.